Hola a todos, ¿qué tal? La consideración de la evolución de precios nos permite diferenciar entre variables nominales y variables reales. Las variables nominales están medidas empleando los precios del año en cuestión, del año corriente, mientras que las variables reales se miden tomando los precios del año considerado como base. De este modo se corrige el efecto que la inflación genera en la medición de las variables. Pero todo esto que hemos visto en teoría vamos a verlo con un ejemplo que, como siempre digo, es como mejor se ven las cosas. En la siguiente tabla se muestra la información sobre las cantidades de bienes y servicios producidos por una economía en 2 años consecutivos, concretamente en el año X0 y en el año X1. Esos bienes y servicios son alimentos, coches y ordenadores. Y como se puede ver en la tabla, nos dan las cantidades de esos bienes para cada uno de los años y los precios de esos bienes para cada uno de los años. Nos piden en el apartado A que calculemos el PIB nominal y el PIB real para el año 2000X0 y para el año 2000X1. Y posteriormente en el apartado B que calculemos cuál ha sido el crecimiento de esa economía en el periodo 2000X0-2000X1. Bien, para resolver el apartado A, primero calculamos para el primer año que nos dan, el año 2000X0, año que vamos a considerar como año base, el PIB nominal y el PIB real. Ya sabemos que para calcular el PIB nominal de cada año simplemente debemos multiplicar la cantidad producida de cada bien por su precio y sumar los resultados obtenidos. De ese modo, el PIB nominal para el año X0 será el resultado de multiplicar 200 por 1, 200 de alimentos por 1, que es su precio para el año X0, más 100 por 2, 100 de coches por 2, que es su precio, más 50 por 10, 50 unidades de ordenadores por 10, que es su precio. De ese modo, el PIB nominal del año X0 es 900 euros. El PIB real de ese mismo año va a coincidir con el PIB nominal de ese mismo año, porque las cantidades son las mismas y los precios, estamos considerando los precios del año base y el año base coincide con el año que estamos calculando, con el año X0. Por tanto, el resultado será el mismo, 200 unidades de alimentos por su precio, 200 por 1, más 100 unidades de coches por su precio, 2, más 50 unidades de ordenadores por su precio, 10. El PIB real del año X0, año considerado como base, coincide, como hemos dicho anteriormente, con el PIB nominal, 900 euros. Para el año X1, sin embargo, tenemos que tener en cuenta la variación de los precios. De ese modo, el PIB nominal para el año X1 será el resultado de multiplicar las cantidades del año X1, 210 de alimentos, por el precio de esos bienes en el año X1, 1,20, más 120 unidades de coche por 2,50, que es su precio, 120 por 2,50, más 60 unidades de ordenadores por su precio, 60 por 12. El PIB nominal del año X1 es de 1.272 euros. Y el PIB real del año X1 será el resultado de multiplicar las cantidades del año X1, 210 de alimentos, 120 unidades de coche y 60 unidades de ordenadores, por los precios del año base, por los precios del año X0. 210 por 1, 120 unidades de coche por 2, que es el precio de los coches en el año X0, año base, y 60 unidades de ordenadores por 10, que es el precio de los ordenadores en el año base, el precio del año X0. De ese modo obtenemos que el PIB real del año X1 es de 1.050 euros. Como vemos, el PIB real del año X1 es inferior al PIB nominal de ese mismo año, 1272 y 1050. El motivo es que el crecimiento experimentado por el PIB nominal del año X0 al año X1 se debe en parte al incremento de las cantidades producidas y en parte al incremento de los precios. Dado que en el PIB real se elimina el efecto del incremento de precios, su crecimiento es inferior al del PIB nominal.
Debido a que las necesidades de las personas se satisfacen en base tanto a las cantidades de bienes y servicios disponibles y no a su precio, el crecimiento de la economía, apartado B, se va a medir tomando la variación del PIB real de esa economía. Es decir, para calcular el apartado B, crecimiento económico en ese periodo 2000X0-2000X1, vamos a tener en cuenta la variación del PIB real a precios constantes, a precios del año base. De ese modo, la variación del PIB real, para no tener en cuenta, como decimos anteriormente, el efecto de la variación de los precios, el efecto de la inflación, será el resultado de restar al PIB real del año X1 el PIB real del año X0, dividirlo entre el PIB real del año X0 y multiplicarlo por 100, porque estamos hablando de una variación porcentual. ¿Cuánto ha crecido en términos porcentuales esa economía en este periodo en concreto? Sustituyendo el PIB real del año X1 es 1050, cantidad que tenemos del apartado A, menos 900 euros, que es el PIB real en el año X0, cantidad que tenemos del apartado A, dividiéndolo entre el PIB real del año X0, 900, y multiplicándolo por 100, nos obtenemos de esa forma una variación del PIB real, una variación del crecimiento de la producción, mejor dicho, de esa economía del 16,67%. Es decir, esa economía ha crecido en términos reales, sin tener en cuenta el efecto de la inflación, un 16,67% en el periodo 2000X0-2000X1.